Buenas tardes a todos. Vamos a ir iniciando. Hoy sí ya estamos en punto de las 2 de la tarde. Ya creo que ingresaron la mayoría de estudiantes y si no, pues los demás se van a ir incorporando en el camino. Gracias a todos por haber atendido la invitación al Instituto Nacional, doctor Sarbelio Navarrete, por toda la gestión, desde el director, subdirectora y docentes que enviaron la invitación a todos los estudiantes. Mi nombre es Karen Linares, soy asistente técnica del proyecto Fortalecimiento de Bachilleratos Técnicos en el componente de formación de cultura emprendedora. Así que como parte de las gestiones y apoyo a los centros educativos, son estos espacios donde los estudiantes puedan tener un aprendizaje dentro de lo que son los módulos de cultura emprendedora. Así que ya desde hace un par de días veníamos coordinando esta actividad con los docentes, agradecer al centro educativo, agradecer también a la gerencia de educación técnica y tecnológica del MINED, que permite estos espacios y en este caso también a la licenciada Marlene Elizondo, quien es abogada de CONAMIPE y quien nos va a estar en esta tarde desarrollando lo que es el tema legalización de empresas en El Salvador. Así que antes de iniciar, quiero ceder el tiempo a la coordinadora del proyecto, a la licenciada Ana Evangelina Lozano, para que nos dirija unas palabras y luego vamos a escuchar también palabras de la licenciada Dina, quien es subdirectora del Instituto Nacional. Así que, licenciada Evangelina, cedo el tiempo en este momento. Bueno, tengan buenas tardes a todos y todas, tanto los docentes como los estudiantes que nos acompañan esta tarde en esta conferencia que va a ser dada por lo que es CONAMIPE a solicitud de lo que es el instituto. Un saludo de parte de la Gerencia de Educación Técnica y Tecnológica y acá en apoyo para brindar lo que son siempre ayuda y estar con todo lo que son los docentes y estudiantes de este modo por la situación que estamos pasando de una forma virtual, hacer lo que sería el seguimiento y la asistencia técnica. Y aquí agradecer el espacio que nos da tanto a la directora del centro educativo, también a los estudiantes por entrar y participar en lo que es esta conferencia que es a beneficio de ustedes y también a lo que sería los docentes por estar en relación y motivando a los estudiantes para que puedan ir adquiriendo conocimiento. Entonces, les agradecemos tanto a la abogada de CONAMIPE por darnos el espacio y compartir con nosotros todo lo que serían los lineamientos para tener lo que sería el registro de una empresa y a la directriz del centro educativo por brindar el espacio y a los estudiantes por hacer el espacio para entrar a la conferencia. Así que les agradezco mucho y sacarle el mayor provecho, hacer las dudas, ya que tenemos a la experta en lo que es este tema y solventar todas aquellas dudas que tenemos, tanto los docentes como los estudiantes. Y pues a medida vayamos avanzando con lo que es la asistencia técnica, que ustedes puedan ir participando en todas las conferencias que se van a ir realizando. Así que muchas gracias y saquemos provecho de la conferencia. Muchas gracias, licenciada Evangelina. Vamos a tener ahorita unas palabras de licenciada Dina, quien es subdirectora del centro educativo, ¿verdad? Así es. Muy buenas tardes. Saludos a todos los que están presentes en esta conferencia, de manera especial a nuestros queridos estudiantes. Antes que nada, quiero hacer una breve reseña histórica, cómo es que nacen estos proyectos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, pues, tiene como misión, pues, contribuir por medio de la educación que sea de calidad, ¿verdad? Y con amplia cobertura, a formar en nuestros jóvenes personas con conocimiento, con habilidades, destrezas y actitudes que sean necesarias para su plena realización, ya sea en lo social, lo cultural, lo político y lo económico. Y luego, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, por medio de la Gerencia de Educación Técnica y Tecnológica, implementó allá por el año 2010 el programa piloto Seamos Productivos,
donde conllevaba a una formación de cultura de asociatividad cooperativa. Entonces, ellos tenían como objetivo principal generar en nuestros jóvenes, ¿verdad?, esas oportunidades a los jóvenes egresados de bachilleratos técnicos vocacionales del sector público para la creación de microempresas o cooperativas y así facilitar su inserción en el mundo productivo. Además, también querían lograr favorecer y mejorar los niveles de calidad de vida de nuestros estudiantes de bachilleratos técnicos mediante esta formación de una organización que fuese participativa y solidaria, que llevara ingresos a la familia de estos jóvenes y además desarrollo a la familia. Asimismo, pues esto conlleva a crear cooperativas, a crear microempresas o grupos de socios, aprovechando todas las habilidades y actitudes que están relacionadas con la asociatividad. En los egresados, pues, de los bachilleratos técnicos vocacionales de los diferentes institutos nacionales que fueron beneficiados. Además, con estos programas podríamos identificar también las propias características emprendedoras, ¿verdad?, para que tuvieran los estudiantes para generar muchas ideas de negocio y descubrir también esas actitudes en nuestros jóvenes de liderazgo y para que ellos también pudieran planificar y ejecutar esas ideas de negocios que muchos jóvenes tienen en su cabecita, ¿verdad? Y luego cuando tenían todas estas ideas de negocio, entonces ahí es donde surgían los planes de negocios. Gracias a Dios, pues nuestro instituto se favoreció con estos programas y las empresas que en aquel entonces eran empresas simuladas, donde recuerdo yo formé parte de eso, donde hacíamos camisas, pero comprábamos con dinero de mentira, con billetitos así, ¿verdad?, elaborados, y luego con estos programas nos dio paso de dejar la simulación a convertirla en una empresa real. Y también la experiencia en nuestro instituto es que los terceros años también tuvieron la oportunidad de elaborar sus planes de negocio, los cuales fueron a concursar, y dos de esas empresas que teníamos en el instituto pues ganaron capital semilla. Claro, estos chicos fueron orientados por sus asesores. Recuerdo que ahí estuvo asesorando la licenciada Fátima Iraeta y el ingeniero Méndez, que fueron los que acompañaron a estos chicos y a los cuales les dieron un capital semilla. Pero también las grandes oportunidades que hemos tenido en el instituto para con nuestros jóvenes es que siempre han estado apoyadas por la dirección. Nosotros en el instituto tenemos empresas de panadería, tenemos car wash, tenemos restaurante, tenemos prestación de servicio. Entonces, ¿hacia qué va enfocado? Va dirigido a que nuestros jóvenes ya no estén solo pensando en irse a emplear, sino que nuestros jóvenes se autoempleen y además de eso puedan generar oportunidades de negocio a otros jóvenes o otras personas que todavía no han alcanzado algunas competencias para hacerlo. Siento que estos programas y ahora, pues también es importante que las pequeñas empresas se vayan formalizando. ¿Por qué es importante? Porque a través de la formalización también las empresas están más organizadas y pueden generar también, ¿verdad?, recursos al Estado a través de los impuestos. Entonces, por eso es que estamos muy contentos de que nos apoyen al Ministerio de Educación, a CONAMIPE. Estamos muy contentos porque así nuestros chicos también van a tener la oportunidad de conocer de primera mano cuál es todo ese proceso de legalización de una empresa pequeña o puede ser de una cooperativa, ¿verdad? Así es que estamos muy contentos y agradecidos por esta oportunidad que le dan a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Dina. Como dice Dina, realmente pues esos son espacios y oportunidades en los cuales ustedes como jóvenes emprendedores pueden en este momento igual ir
preguntando cualquier duda, cualquier consulta que tengan, porque es importante la parte de la legalización. Así que vamos a ir dando inicio, y antes de iniciar quiero leerles lo que es un poco de la hoja de vida, porque realmente la licenciada Marlene tiene mucha experiencia y mucho conocimiento en el área. La licenciada Marlene Elizondo es abogada y notaria, graduada de la Universidad de El Salvador, de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Como parte de su formación profesional, también ha tomado cursos de formación pedagógica y actualmente pues cursando una maestría en desarrollo sostenible. Respecto a otros estudios, también ha recibido cursos respecto a lo que es el fortalecimiento de la capacidad del personal de apoyo para la MIPE, enfocando en mejoramiento de la gestión empresarial, la calidad y productividad en El Salvador. También, como parte de los cursos que ha tomado, ha participado en la protección de los derechos de propiedad intelectual, la protección de las marcas y las patentes en la perspectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas. También ha recibido talleres de sensibilización sobre comercio exterior para emprendedores. Y respecto a lo que es su experiencia profesional, se ha desempeñado dentro del Instituto Nacional para el Desarrollo Integral Comunitario, Protección y Recuperación Ambiental, ICDIPRA, como coordinadora del proyecto productivo MIPES ICDIPRA. Y desde el año 2015 a la fecha se encuentra elaborando para la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa, que se abrevia CONAMIPE. Posiblemente ya muchos de ustedes han escuchado. Ella desde el 2015 a la fecha se encuentra elaborando como parte del equipo de abogados expertos en el tema de asesoramiento legal para micros y pequeñas empresas, y parte de sus funciones son capacitar en diferentes áreas, como por ejemplo propiedad intelectual, distintas formas jurídicas de formalización de empresa, ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa. También asesorías a empresarios para realizar diferentes trámites, lo que es registro de marcas, nombres comerciales, patentes, derechos de autor, constitución de sociedades anónimas, registro de importadores, exportadores, en el caso de las empresas de alimentos, registros sanitarios. Y no solamente la asesoría, sino que también en muchos de estos trámites, pues ella brinda el apoyo operativo, el apoyo logístico, entonces ese tipo de trámites empresariales. Así que el objetivo de esta reunión no solamente es conocer, sino que también ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, al final, pues va a haber un espacio para que ustedes puedan preguntarle cualquier duda que tengan, ya sea respecto al proceso o respecto a los servicios que incluso CONAMIPE puede dar, ya que son servicios gratuitos que están abiertos a la población, y que de igual forma, si alguno de ustedes desea legalizar su emprendimiento, desea recibir asesoría, ustedes pueden hacerlo de forma gratuita. Entonces, vamos a ir dando inicio, y les pediría yo que pongan sus micrófonos en silencio para que no vayamos a tener interrupciones. Yo voy a compartir mi pantalla, solo que creo que ahorita alguien está compartiendo por error. Si pudieran dejar de compartir. Y voy a ceder entonces el tiempo a la licenciada Marlene Elizondo, quien es abogada de CONAMIPE en la región occidental. Ella atiende lo que es Santa Ana. Okay, gracias, Karen, y licenciada Dina, y personas que me antecedieron. Pues yo agradezco el espacio de estar compartiendo con ustedes esta tarde, una vez más, el tema de la formalización de empresas, que es tan importante y necesario para este país. Espero que podamos diluir toda duda que ustedes puedan tener al respecto, y que podamos transmitir adecuadamente los conocimientos que son básicos en el momento que nosotros ya sea queramos emprender o asesorar a una empresa que lo está haciendo. La idea de esta tarde es que ustedes se vayan con la documentación o información básica de formalización de empresas, ya sea para asesorar o para tramitología. Nosotros como CONAMIPE estamos a disponibilidad de ustedes en diferentes temáticas. Y les decía a Karen la vez anterior y a las personas que estuvieron conectadas en un webinar que nosotros estamos dando diferentes temáticas en webinars. Entonces les vamos a estar compartiendo a ustedes los links para que ustedes puedan ingresar a esos links y obtener la información
referente al desarrollo de la micro o la pequeña empresa, para que nosotros podamos apoyarles a ustedes en esas iniciativas de negocio o en las materias que ustedes están cursando, para que ustedes tengan, además de la formalización, otros aspectos necesarios para el desarrollo de las empresas en el país. Vamos a esperar a que nos presente Karen. Ahí está. El tema de la formalización y la finanza se denomina. Sin embargo, yo le llamaría formalización de empresas en El Salvador. Vamos a iniciar conociendo cuáles son las diferentes formas jurídicas de cómo podemos legalizar empresas en El Salvador. Cuáles son las figuras que podemos utilizar para poder crear una empresa. La ley en el Código de Comercio nos menciona al comerciante individual y al comerciante social, refiriéndose como comerciante individual a la persona natural que desea emprender y formalizar su empresa. Es decir, nosotros como personas naturales inscritas en el registro de personas podemos tener la capacidad de formalizar una empresa en El Salvador porque tenemos documentos de identificación, como es nuestro DUI, nuestro número de identificación tributaria, y ya estamos constituidos, existimos como personas para poder legalizar empresas. En cambio, la persona jurídica, tenemos que crear ese registro, tenemos que crear la figura de persona, porque no existe como tal. La ley pues indica, como les decía, en el Código de Comercio, el comerciante social, pero esa es una figura de persona jurídica. Hay otras figuras jurídicas que se pueden utilizar para legalizar la persona jurídica. Tal es el caso de las sociedades que les hablaba en el caso del Código de Comercio y en el caso de las cooperativas. Las cooperativas se legalizan a través de dos instituciones únicamente en El Salvador, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el INSAFOCOP, que es el Instituto Salvadoreño de Fomento Agropecuario. Los requisitos varían. En el caso de la persona jurídica de sociedades, si pasamos la lámina, en el caso de las personas jurídicas de sociedades mercantiles, se dividen estas en sociedades de personas y sociedades de capital. En esta oportunidad vamos a ver un tipo de sociedades, porque para darles todas las sociedades en una capacitación, tendremos que agendar otra fecha para podérsela dar adecuadamente como debe de ser, con cada uno de los pasos y requisitos de inscripción. Vamos a ver ahorita la sociedad anónima de capital variable en esta oportunidad, que es la que más utilizan los empresarios debido al grado de responsabilidad. Por ejemplo, si suscriben un capital entre los socios, ellos responden únicamente sobre el capital suscrito en la escritura de constitución, no con bienes propios o personales de cada socio. En el caso de las cooperativas, como les decía, las legalizan dos instituciones en El Salvador, INSAFOCOP y el MAC. El requisito es que hayan 15 personas como mínimo para legalizar las cooperativas. En el caso de las sociedades no, son 2 o más personas. Aquí en medio de la persona jurídica yo les he puesto a las UDP, las uniones de personas. Estas UDP no podemos catalogarlas en sí como una persona jurídica, pero tampoco son persona natural.
porque se constituyen con 2 o más personas naturales o jurídicas. Sin embargo, lo pueden encontrar ustedes claramente en el Código Tributario en el artículo 41A, que dice que las uniones de personas van a ser sociedades de hecho, que son constituidas por medio de una escritura de constitución ante notario con 2 o más personas que se asocian para poder realizarla, pero no se constituye una persona jurídica. Para nuestra legislación, las UDP son uniones de personas, sociedades de hecho. Sociedades de hecho. Y las vamos a ver un poquito más adelante en una lámina más detenidamente. Vamos a seguir con el tema de sociedades de capital. En el caso de las sociedades de capital, es necesario realizar una escritura de constitución ante un notario salvadoreño. Para poder realizar esta escritura de constitución, nosotros debemos de entregar información y documentación pertinente al profesional que estaría redactando la escritura de constitución. Uno de los requisitos que menciona la ley, como les mencionaba anteriormente, es que tenga por lo menos 2 personas naturales o jurídicas el interés de asociarse. ¿Qué documentos vamos a presentar? Vamos a presentar los documentos de identidad de cada uno de los socios o de los accionistas en este caso. El capital mínimo a suscribir legalmente es de $2,000 para el caso de la sociedad anónima de capital variable. El capital a exhibir, y esa es una parte que hay que poner mucha atención, que hay que exhibir pagado de este capital de $2,000 puede ser del 5%, si no se tiene la cantidad total de los $2,000. Es decir, que puede constituirse pagando entre los socios el 5%, que equivale a $100. Y comprometerse a pagar en un año, después de haber inscrito la sociedad en el registro de comercio, el resto del capital. Es decir, va a cancelar 1.900 a la sociedad que se está constituyendo. La denominación de la sociedad es muy importante también, porque en la denominación nosotros ponemos el nombre de la persona jurídica que se está constituyendo. Es decir, que si yo le pongo abejas, sociedad anónima de capital variable, es decir, abejas SADCB, yo tengo que realizar la búsqueda de ese nombre en el registro de comercio. Y es tan importante que este capital que nosotros estamos mencionando con anterioridad se refleja en la escritura de constitución por medio de un cheque certificado o de caja. Los cheques certificados o de caja tienen la particularidad que únicamente pueden ser canjeados a través de la persona a quien están dirigidos. Y si nosotros en la denominación del nombre ponemos un nombre que ya existe, entonces no podríamos canjear ese capital a nombre de nosotros, sino que sería a nombre de otra persona. Por eso es importante realizar la búsqueda. Esta búsqueda se hace ahora por medio de un portal que se llama miempresa.gov. De hecho, yo voy a tener una capacitación en este mes y le voy a mandar el link a Karen para quienes quieren conocer sobre el proceso de inscripción de sociedades en el portal de miempresa.gov. Allí buscamos el nombre y verificamos si está disponible o si ya está ocupado por otra sociedad. En el caso de la finalidad tenemos que tener en claro cuál va a ser el rubro o la actividad económica que va a realizar esta sociedad, además de la composición social, es decir, la participación de cada socio en cuanto al porcentaje
económico y de acciones que estaría representando cada uno de las personas asociadas. Es decir, si yo tengo el capital mínimo de $2,000 y somos cuatro accionistas, perdón, y estos 4 accionistas han aportado de igual manera cada uno, podemos decir que el capital suscrito sería del 25% para cada uno, $500 para cada quien, ¿verdad? Porque es importante que el capital a suscribir es diferente al pagado en el caso que no se pague total. Si ustedes tienen dudas, pueden hacerlas en el chat y al final de la capacitación yo se las estaría respondiendo, porque yo sé que esa parte es también lleva un poco más de explicación, si no lo comprenden en ese momento. Además de la participación de los socios, pues yo me comprometo a inscribirla en el registro de comercio después de haber generado el testimonio de escritura pública por parte del notario. Y los trámites ya son con requisitos diferentes. Estos son para elaborar la escritura de constitución ante el notario. Después seguimos con los requisitos mínimos y las instituciones que tendríamos que visitar para escribir la escritura de constitución. En este caso, la primera institución que visitaremos cuando estamos frente a una sociedad anónima de capital variable va a ser el Centro Nacional de Registros, en el registro de comercio, porque el Centro Nacional de Registro tiene una diversidad de registros. En el caso de las empresas se inscriben en el registro de comercio. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar el testimonio original de la escritura de constitución de sociedad que nos emite el notario. Vamos a entregar también una fotocopia reducida y centrada del 74% de la escritura de constitución. Y vamos a pagar lo que son los derechos de registro. En el caso de matrícula de empresa estaríamos hablando de 9143, el balance 1714, aquí está, no lo pude arreglar, 1714, y los 1143 por inscripción de la sociedad, más 3429 del establecimiento, que no se encuentra aquí reflejado, pero que de esa manera debe de ser, totalizando un monto de $155. Esos serían los gastos de derechos de registro que estaría incurriendo la persona que quiera constituir una sociedad en El Salvador. Además de esta institución, tenemos que visitar otras instituciones, porque de hecho la formalización es realizar diferentes registros en instituciones de gobierno y no de gobierno en el caso de las AFPs. Aquí en la lámina yo consulto cuáles son los gastos que una sociedad tiene al momento de constituirse. Pues los gastos notariales y los derechos de registro. En el caso de los gastos notariales, pues ahí varía, dependiendo del notario y del profesional, cuánto estaría cobrando por la escritura de constitución. Sin embargo, en el portal de miempresa.gov hay diferentes profesionales inscritos que han puesto el valor de sus escrituras, que oscilan entre 250 a más. Y los derechos de registro, que decíamos que era una cantidad de $155. Como les decía, además del CNR, hay otras instituciones que visitar en el componente de la formalización de la empresa. Una de ellas sería el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda nos va a pedir diferentes requisitos para poder inscribir nuestra empresa en dicha institución. Básicamente yo aquí les he puesto algunas instituciones que habría que visitar para poder legalizar empresa.
Sin embargo, estas son las más básicas. Dependiendo del rubro, va a haber necesidad de visitar otras instituciones. Por ejemplo, en el caso de alimentos, tendría que visitar el Ministerio de Salud adicionalmente para obtener los permisos de manipulación de alimentos y permisos de funcionamiento, registros sanitarios, por ejemplo. En el caso de empresas de medicamentos, pues necesitaría visitar, además de estas, la Dirección Nacional de Medicamentos, aduanas, si es que hay que importar o exportar. Como les digo, estas son las instituciones básicas para lo que es legalizar empresa en El Salvador. Primero, tenemos al Ministerio de Hacienda. En el caso de persona natural, pues directamente puede hacerse en el Ministerio de Hacienda, una vez cumplidos los requisitos de ellos para poder inscribir la empresa como persona natural. Después, pues me dice el registro de comercio. La persona natural puede obtener lo que es matrícula de empresa una vez su empresa ha superado los $12,000 de venta. Eso es obligatoriamente. Sin embargo, si la empresa requiere tener matrícula de empresa, pero no ha vendido esa cantidad, puede hacerlo una vez esté inscrito a IVA por necesidad. ¿Cuándo va a ser por necesidad? Por ejemplo, hay registros o hay oportunidades de negocio que nos solicitan matrícula de empresa. En el caso del registro de turismo, para inscribir a un operador, le requieren lo que es tener matrícula de empresa. Entonces, las personas que ya están inscritas a IVA pueden inscribirse en el registro de comercio. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, estas dos instituciones son obligatorias cuando ya tenemos trabajadores en nuestra empresa. Si no tenemos trabajadores, en el caso del Seguro Social, podemos inscribirnos ahora por trabajador de cuenta propia. Y en el caso del Ministerio de Trabajo, sí es necesario inscribir el establecimiento, aunque no hayan trabajadores. La Dirección General de Estadísticas y Censos. Esta institución se vuelve necesaria en el caso de la persona jurídica. La persona jurídica, sociedades mercantiles. Y en todas estas instituciones que les estoy mencionando, las cooperativas no se inscriben, únicamente se inscriben en el Ministerio de Hacienda y en la Alcaldía Municipal. En todas estas no podían inscribirse. En el Seguro Social y en el Ministerio de Trabajo. Estadísticas y censos es únicamente para sociedades y personas naturales. En el caso de la persona jurídica, el trámite, como les dije, iniciaba en el registro de comercio, porque hay que crear el registro de esa nueva persona jurídica. Primero el registro de comercio y después Ministerio de Hacienda. Y así las diferentes instituciones mencionadas. La importancia de ver estas instituciones en el ámbito de legalización de empresas es que legalizar es hacer el registro correspondiente en cada una de esas instituciones para poder obtener la legalidad de la empresa y poder comercializar en El Salvador legalmente. Avanzamos. Los requisitos del Ministerio de Hacienda para el NIF son básicos. Únicamente es llevar, en el caso de la persona natural, una fotocopia de su DUI, presentar el formulario 210. Todos estos formularios ustedes los pueden bajar de la página del Ministerio de Hacienda en un apartado que dice formularios. Formularios MH y formularios de aduanas. Los formularios MH son los formularios del Ministerio de Hacienda. De ahí podemos descargar este formulario, el F210. Y en el caso de inscripción de NIF,
Adicional al formulario, a la fotocopia de DUI, lo que hay que cancelar es el pago del NIT por primera vez, que sería unos 67, y por reposición $5. En el caso de la persona jurídica, pues únicamente agregamos lo que es la escritura de constitución, y si el representante legal no se va a hacer presente para solicitar el NIT, él tiene que firmar una autorización que debe de llevar legalizada su firma. Además, en el caso del NIT, se debe de inscribir el número de registro de contribuyente, el registro de IVA, que para el registro de IVA con el registro de NIT no varía mucho lo que es el trámite. El trámite básicamente lleva las mismas solicitudes, solo que no se cancela. Este es totalmente gratuito. En el caso del IVA, vamos a presentar diferentes documentos adicionales a estos. Es decir, que como registro de IVA, no sé si me la avanza, Karen. En el registro de IVA vamos a solicitar para persona natural balance inicial de negocios de la persona. Ese es uno de los requisitos. Y pues el Ministerio de Hacienda ha avanzado en pedir un único requisito, no más. Este balance, por lo general, nosotros en CONAMIPE lo que hacemos es eliminarlo para que las empresas no tengan que gastar en un balance, sino que lo hacen a través de un inventario. El inventario debe de sumar 2.286 y debe de componer todos los bienes de la empresa, ya sea utensilios o materia prima, todo lo que utiliza para generar su actividad económica. En el caso de la persona jurídica, pues puede presentar la escritura de constitución y ahí se encuentra reflejado lo que son su capital social, entonces no necesitaría mucho requisito, más que completar el formulario y presentar la fotocopia de la escritura junto a la documentación del DUI del representante legal y pagar lo que es el NIT. Eso sería para el registro de IVA. Adicional al cumplimiento de inscripción del Ministerio de Hacienda, hay otros requisitos. De hecho, ahora con esto de la pandemia nos hemos vuelto un poco digitales. Ya algunas instituciones pues estaban avanzados en ese proceso y tienen en sus páginas algunos links o algunas ventanas que pueden favorecer esa situación, como es el caso del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, aún yo les estoy explicando el proceso de inscripción dentro de la institución del Ministerio de Hacienda, pero hay otros portales por los cuales se puede hacer de manera digital. Adicional al F210 hay otro formulario que se llena para poder hacer sus declaraciones en línea, llenar solicitudes de facturas y otras notificaciones que se hacen al Ministerio de Hacienda. Eso se hace a través de un formato que se llama aceptación de términos por Internet. Ese documento es firmado por ya sea la persona natural, el empresario titular de su empresa o el representante legal de la sociedad, para que le generen un código y una contraseña, y a través de él pueda estar interactuando de manera digital con el Ministerio de Hacienda a través de su plataforma que está en la página del Ministerio de Hacienda. Si pasamos la lámina. Las obligaciones tributarias que se generan a través de la emisión de la tarjeta de IVA, eso es muy importante tenerlo identificado, porque tenemos muchas empresas que se inscriben a IVA, pero como no han generado ventas, creen que no tienen obligación de reportar el IVA al Ministerio de Hacienda.
El IVA es una responsabilidad de informar a la institución respectiva si he tenido ventas o si no he tenido ventas. Las obligaciones principales son de informar por medio de las declaraciones en los primeros 10 días hábiles al Ministerio de Hacienda mis ventas generadas y mis compras, el IVA y el pago a cuenta. Otra de las obligaciones, pues, es generar facturas a través del formulario F940, que ahora se hace, como les digo, en línea, a través del usuario generado en el Ministerio de Hacienda. Otra situación sería legalizar los libros contables. Los libros principalmente a legalizar serían los libros de venta a consumidor final, los libros de venta a contribuyente y los libros de compra con crédito fiscal. Esto sería para llevar una contabilidad informal. Si queremos llevar ya una contabilidad formal, pues tendríamos que verlo al diario mayor y lo de un sistema contable, que sería un poco más para una empresa que ya ha tenido movimientos más adelante. Adicional, si pasamos, Karen, lo siguiente. Si adicional a esto, nosotros tenemos que declarar, como les decía, los primeros 10 días hábiles a nuestras ventas y nuestras compras. Declarar el IVA y el pago a cuenta. El IVA es el 13% del valor agregado que yo le doy a mi producto. El pago a cuenta es el 1.75 generado a través de servicio que yo presto. Por ejemplo, estaríamos hablando de un tipo de renta adelantada mensualmente que la empresa tiene que dar obligatoriamente mensualmente, el 1.75. Si yo no genero ventas mensuales, tengo que reportar el IVA a 0 y mi pago a cuenta a 0. Es importante en el caso de los libros que nosotros llevemos ordenadas las compras y las ventas, porque en el caso del IVA hay un tabú, que muchas personas dicen de que es malo y otras dicen de que es bueno. Entonces yo diría que el IVA no es malo ni es bueno, sino que es la utilización del mismo en cómo al empresario se le vuelve una carga o se le vuelve un espacio para fortalecimiento y crecer en su empresa. En este caso, el orden, es decir, la legalización nos conlleva a llevar un orden en la empresa. Y si nosotros tenemos eso de manera ordenada, no tendríamos por qué sentir que el IVA es una carga, porque nosotros estaríamos transfiriendo el valor que nosotros le damos en un verdadero costeo a un producto a las instancias correspondientes. Es decir, que para que una empresa no sienta una carga en el IVA, debe de hacer un buen costeo de sus productos y llevar ordenadas las compras con crédito fiscal que le genera mensualmente. Otra de las obligaciones que tenemos para el Ministerio de Hacienda, una vez inscritos, es de informar cualquier cambio de dirección, cualquier cambio de giro, extravío de facturas o cualquier situación que esté relacionada al Ministerio de Hacienda. Inmediatamente nosotros tenemos la obligación de informar. Si no lo hacemos, pues posteriormente se dan algunos problemas, por ejemplo, en el caso del extravío de la factura. Si más adelante alguien puede utilizar esas facturas para comercializar y nosotros no lo hemos informado al Ministerio de Hacienda, el responsable directo somos nosotros ante esa situación. Esas serían como las principales obligaciones en el caso de inscripción al Ministerio de Hacienda. Cada una de las instituciones en las cuales nos vamos registrando nos va habilitando una responsabilidad como empresarios y nos va también generando pues el espacio de la formalización.
Además de esto, lo pasamos, Karen. Además del Ministerio de Hacienda, como les mencionaba, hay otras instituciones a las cuales tenemos que visitar, como en el caso del Registro de Comercio en el Centro Nacional de Registro. La persona natural, pues lo que debe llevar es el balance firmado por un contador público autorizado y la fotocopia del balance y cancelar los derechos de registro. La persona jurídica, además de un contador, debe de ir firmado y sellado por un auditor externo. Es decir, que no puede ser únicamente un contador, sino que tiene que ser un auditor el que firme el balance de una persona jurídica. Y presentar la fotocopia reducida al 74% y cancelar los derechos de registro del 1714. En el Centro Nacional de Registro, además del balance, vamos a inscribir lo que es la matrícula de empresa. Para la matrícula de empresa, los requisitos de igual manera se vuelven necesarios de estricto cumplimiento en ella. Y los encontramos en la siguiente lámina. Los requisitos serían de presentar, en este caso, como persona natural, tendremos que presentar el balance, la solicitud, si que usted la cambiamos, Carmen. En el caso de matrícula de empresa, como les decía, presentamos el balance, la solicitud y el recibo de pago de derechos de registro. Los derechos de registro van a variar dependiendo del activo de mi empresa. El activo de mi empresa yo lo veo en el balance como persona natural. Si es de 2.000 a 57.150, él pagará 91.43. En el Código de Comercio nosotros podemos encontrar una tablita de precios en cuanto a los activos de las empresas, de cómo varía. De igual manera, ustedes pueden entrar a la página de miempresa.gov para que ustedes puedan verificar cómo cambia si ingresamos un valor diferente el pago de derechos de registro. Yo les he dado los precios de una persona jurídica con capital que no excede los 57.150. Esos serían los pagos correspondientes. En el caso de la persona jurídica, lo único que tendríamos que agregar es la escritura de constitución. Como lo hemos venido haciendo, eso se ve como el registro de la persona jurídica como tal y debe de ir acompañada siempre en cada uno de las instituciones que solicitamos registrarlos. Avanzamos. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pues el requisito es básico presentar la solicitud junto al DUI y el NIT. Esto es para inscripción de patrono, pero para inscribir de una sola vez a sus trabajadores necesitamos presentar también los DUI y los NIT de los trabajadores. Adicional a esto, agregaríamos un croquis de la ubicación de la empresa, que debe de relacionarse para poder solicitar lo que es la inscripción de patrono al Seguro Social. Sería llenar la solicitud de aviso de inscripción patronal y presentar el DUI-NIT en el caso de persona natural, en el caso de persona jurídica, DUI-NIT de representante legal y escritura de constitución, o si hay modificación de pacto social. Otra de las instituciones que debemos de visitar, de hecho todos estos trámites nosotros los realizamos, como dijo Karen, en Coadamipe, y esta es la parte de hacerlo de manera presencial. Podemos hacerlos en manera virtual, bajo el link de mi empresa. En el caso del Ministerio de Trabajo, la inscripción del centro de trabajo se hace a través de una solicitud que ya se encuentra el formato en la página del Ministerio de Trabajo. Una fotocopia del balance inicial y el DUI-NIT del patrón. Allí adicional en el caso de la persona jurídica agregaríamos la escritura de constitución. Como les dije, en cada uno de los registros
la escritura de constitución se va a volver como muy necesaria. Además, en el Ministerio de Trabajo hay otro trámite que se debe realizar cuando sus trabajadores son superiores a 10 personas. Es decir, cuando ya tenemos 10 personas, vamos a realizar este proceso de inscripción al centro de trabajo, pero adicional a ello, vamos a presentar un reglamento que ya nos obliga la ley en el momento de tener más de 10 trabajadores contratados en la empresa. Entonces, adicional a esto, vamos a agregar la parte del reglamento de trabajo que va a llevar implícita los derechos y obligaciones de los trabajadores, tanto como del patrón, a qué se comprometen ambas partes. Pasamos. Y pasamos al siguiente que quedó por la. En el caso del reglamento de trabajo vamos a agregar 3 ejemplares. Como les decía, el mínimo de trabajadores es de 10 y en el caso de la persona jurídica pues se tendría que agregar lo que es la escritura de constitución, la solicitud y los documentos de DUIN y de representante legal. Otra institución que vamos a visitar en el momento de realizar lo que es la legalización de empresas, pues es la DIGESTIC, como mencionábamos. La DIGESTIC es la Dirección Nacional de Estadísticos y Censos. Esa es una institución a la cual, como persona jurídica, en el caso de sociedades, está obligada a inscribirse, porque si no se inscribe no podría renovar matrícula de empresa, que es la obligatoriedad después de haber inscrito la sociedad al año. Esa es la obligación principal en el caso de las sociedades mercantiles, que deben de renovar matrícula de empresa. Y al renovarla les van a pedir como prerequisito la solvencia de la DGS. Al inicio de mi presentación les decía de que les iba a presentar una lámina con requisitos de las uniones de personas y que solo se las mencionaba en aquella oportunidad. Para mencionar los requisitos de constitución de una UDP, como les mencionaba en el artículo 41A, nos la describe, 41A del Código Tributario nos la describe claramente, pero nos dice que debe de ir legalizada a través de una escritura de constitución ante notario. Para que el notario nos pueda realizar el acuerdo de unión de personas en una escritura pública, debemos de llevar la información siguiente: la naturaleza o hecho de anteponer la expresión UDP, porque así lo expresa la ley, es decir, que en la sociedad se dice abejas SADCB, en este caso sería UDP abejas. Por ejemplo, si el nombre sería así: el nombre del representante de los asociados, el plazo con el cual se acuerda realizar la operación. La ley dice que va a ser otorgada mientras las actividades económicas persistan. Sin embargo, se acostumbraba a poner un plazo para estas UDP, para estos asocios de hecho. Se les ponía entre 1, 2 o 3 o 4 años. De hecho, en el programa de Seamos Productivos tuvimos bastantes personas que se constituyeron bajo esta figura. ¿Por qué? Porque las uniones de personas no constituían una persona jurídica como tal y no amarraban a otros registros adicionales que el Ministerio de Hacienda, porque son de aspectos tributarios. Es decir, que las uniones de personas sirven para comercializar legalmente, ya sea por un tiempo determinado o indeterminado. La ley nos da este espacio de comercialización. Muchas personas le llamaban temporal. Sin embargo, la ley solo le puso unión de personas. Pero temporal porque se puede poner un plazo corto o largo. La ventaja en estas UDPs
es que no generan mayores obligaciones, porque las únicas obligaciones que tendrían es en el caso de las tributarias, porque estarían inscritas únicamente en el Ministerio de Hacienda. No se inscriben en el Registro de Comercio ni en ningún otro registro. Los documentos a presentar pues serían el DUI/NIT de los socios y el pago del NIT en el Ministerio de Hacienda de los 1.67. Sin embargo, hay ventajas y desventajas en esa figura. Esa sería la ventaja. La desventaja es que como no constituyen personas jurídicas, no pueden legalizar marcas, no pueden crear cuentas bancarias, precisamente por la inestabilidad de lo que es la figura de ser considerada una sociedad de hecho. Avanzamos en la presentación. Como les mencionaba, todos estos trámites ahora se pueden hacer en línea y otros presenciales. Hay instituciones en las cuales hemos avanzado, como el caso del Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque estos son permisos especiales. Va a depender del rubro de la empresa a donde nosotros tenemos que acudir. Pero en el caso del Ministerio de Hacienda, Centro Nacional de Registro, Ministerio de Trabajo, Seguro Social y DIGESTI, lo podemos hacer a través del portal de miempresa.gov, que es el que, como les menciono, voy a estar compartiendo en este mes, y le puedo compartir el link de la capacitación para que ustedes puedan aprender a manejar la plataforma. Allí podemos solicitar la legalización completa de una empresa. Sin embargo, no se ha adecuado a mi criterio a los tiempos actuales, porque únicamente está para retirar documentos en San Salvador. Entonces, todas las regionales de los diferentes municipios o departamentos, pues quedamos en desventaja al momento de legalizar la empresa. Sin embargo, lo que muchos hacen es mandar la documentación para San Salvador y irla a retirar en una fecha ya con una cita estipulada. Estos serían los links de legalizar empresas en espacios virtuales ahorita. Avanzamos. Las ventajas de legalizar la empresa en El Salvador pues son diferentes ventajas. Una de ellas es mejorar las oportunidades de negocio en otros accesos a mercados. Es decir, que yo puedo vender a instituciones de gobierno, instituciones privadas, empresas tractoras, que pues ustedes sabrán que necesitan lo que son facturas para ellos comprar muchas veces a nuestras MIPES. Y si no está formalizado, pues entra en ese aspecto de que no pueden comprarle, y ustedes podrán ver la necesidad de la formalización en este caso, como lo veíamos en el caso del IVA, cuando nosotros veíamos la parte de documentar las compras. Cada empresario inscrito a IVA necesita documentar sus compras, entonces busca proveedores que ya estén legalizados y que estén en esa esfera de formalidad. También podemos decir que tiene una credibilidad en accesos a créditos en instituciones financieras, porque cuando ya la empresa es formal, pues le solicitan lo que son declaraciones de IVA y ya se ve como un reflejo de qué tan responsable puede ser una empresa al momento de retornar un crédito que le ha sido otorgado. Es decir, la responsabilidad de los pagos a los cuales puede asumir. En el caso también de la capacidad de negociar precios, por lo mismo que les decía, a veces al informal, por lo general las empresas tractoras, empresas grandes, vienen y le dicen al informal, no podemos comprarte a ese precio porque no me tiene cuenta. Entonces le bajan mucho al precio, y algunos empresarios no tienen ni bien costeado su producto y lo terminan vendiendo por necesidad,
lo terminan vendiendo por necesidad, no por el valor que en realidad tiene su producto o su servicio. También el acceso a apoyos de gobierno y cooperación internacional. Hay algunas instituciones que solicitan la formalidad de la empresa para poder apoyar directamente a ese espacio comercial. En el caso de las cooperativas se han visto muy beneficiadas con anterioridad, pero les han pedido la legalización de ellas. De igual manera, hay programas que van específicos para las empresas formalizadas y hay otros que van específicos para las que no están formalizadas. Otras que podemos adicionar, además de estas, sería de que pues en la ley de lavado de dinero podemos nosotros reflejar nuestros ingresos mensuales. No podemos abrir una cuenta en un banco sin decir de dónde provienen nuestros ingresos. Y si nosotros no tenemos la capacidad de demostrar de dónde viene ese dinero, podemos meternos en problemas. De hecho, hemos tenido casos de empresarios que no han podido comprobar sus ingresos y han tenido que tener procesos penales aún por falta de la formalidad de sus empresas. Y esta es una de las importancias más grandes que hay para poder tener la empresa legalizada en nuestro país. Algunos empresarios hemos entendido que no creen como necesaria la formalización. Sin embargo, en el quehacer de sus empresas, porque tenemos grandes informales que han pasado por años y que no ven como necesaria la formalización de sus empresas, pero vemos que todas estas ventajas las desperdiciamos en el potencial de una empresa formalizada. Los requisitos que les he mencionado en esta capacitación pues han sido básicos para la formalización de las empresas. Sin embargo, hay otros aspectos dentro de la formalidad de una empresa que deben de tomarse en cuenta. Por ejemplo, el caso de las marcas. Las marcas, para mí, es el primer patrimonio que debe tener una empresa y debemos de considerarlo como tal. Así que esta es en esta oportunidad la información referente a la formalización de empresas que yo les tenía, pues traté de resumirlo un poco más para no tardarnos tanto, pero si ustedes tienen consultas pertinentes a la información que les he dado en esta oportunidad, estamos a la orden para poder evacuarlas. Estos son mis contactos. Pueden comunicarse conmigo a través de Karen, que pues, hemos venido durante años trabajando con estudiantes que están dentro de este programa, que es tan importante y tan básico para el desarrollo de nuestro país, y que ustedes pues puedan aprovechar cada uno de los espacios que como MINED trata de gestionar, pues es fabuloso. Yo estoy a la orden por cualquier consulta que ustedes tengan para poderlas evacuar. Muchas gracias, licenciada Marlene, gracias por el tiempo, gracias por el espacio que hizo para poder compartir con nosotros. Bueno, vamos a pasar entonces al momento de las preguntas y respuestas, y pueden ir colocando ahí sus preguntas en el chat, o si alguien gusta abrir su micrófono también puede hacerlo. Ya tenemos unas preguntas ahí en el chat, y como decía la licenciada Marlene, nosotros ya tenemos pues años de conocernos. De hecho ella me ha asesorado mucho a nivel personal, como emprendedora, en diferentes ámbitos. Ella pues me ha asesorado, algunas decisiones las he tomado o las he dejado de tomar gracias a esa asesoría. Así que yo conozco de primera mano lo que es la calidad del servicio de CONAMIT en este tema. Así que si tanto docentes como estudiantes o también el personal de la gerencia que ingresó a la conferencia tienen preguntas, este es momento para hacerlas, y voy a iniciar con las que están en el chat. Acá pregunta el licenciado Daniel Villacorta: en general, ¿cuánto dinero debe de considerar una empresa para poder invertir en la legalización? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué es el régimen de administración?
En el caso de el dinero que debe considerar para invertir en la legalización, estaríamos hablando en escritura de constitución, que va a variar del profesional que ustedes decidan, pero por ejemplo les decía que hay escrituras que andan en el valor de $250 en adelante. Y los derechos de registro, que los derechos de registro van a andar en un total de $155, adicional al capital que van a utilizar para la suscripción en el caso de persona jurídica. Este es en el caso de persona jurídica. Sería el capital mínimo de $2,000, o si la van a iniciar con un capital de $100 y quedando debiendo a la sociedad el resto del capital. Es decir, que serían los 250 más los 155 más los $100 para poder legalizar una persona jurídica. Si es una persona natural, es mucho más fácil, porque si es una persona natural, pues no tiene que gastar en escritura de constitución ni en derechos de registro, sino se va a inscribir de una sola vez en el registro de comercio. Solo gastaría lo 167 del Ministerio de Hacienda y reflejar con sus bienes de la empresa, es decir, cualquier bien. Ahí yo les digo de que cualquier bien que utiliza para su actividad económica. Si es una empresa de alimentos, puede poner todo, guacales, sillas, mesas, utensilios de cocina que utiliza, que sume la cantidad de sus activos de $2,286, o si ya tiene algún otro requisito del Ministerio de Hacienda, pues ni eso, no tendría que hacer el inventario. Si digamos en su DUI aparece una profesión y usted lo que va a hacer es una consultoría referente a esa profesión, pues solo sería de adjuntar el DUI. En el caso de la administración, ¿qué regímenes de administración? Ahí nos referimos en las sociedades. En las sociedades existe la junta directiva y la administración única propietaria de la sociedad. En el caso de las administraciones únicas, pues tenemos que, adicional a la información que les mencioné en escritura de constitución, decidir quién va a ser el administrador único y quién va a ser el administrador suplente para poder fungir como tal dentro de la sociedad. En el caso de las juntas directivas, pues sería de escribirla de igual manera en la escritura de constitución. Toda esa información va dada básica en la escritura. Y tenemos que identificar al administrador único propietario como el representante legal de la sociedad. Y en el caso de la junta directiva, el presidente pues sería el representante. No sé si queda clara la respuesta o quisiera que le agregara algo. Muchas gracias, licenciada. Pues si no quedó clara, quizás ahí también que nos vayan comentando en el chat o que abran sus micrófonos. Aquí hay más preguntas. Pregunta Katia Alejandra. Su pregunta es: ¿qué es un auditor y qué beneficio hay en tenerlo? Un auditor es un contador, un profesional de la contabilidad que, pues además de ser contador, tiene el sello de auditor, ha sido autorizado como tal por parte del Consejo de Vigilancia de la Contabilidad en nuestro país. Es decir, es un profesional que tiene esa autorización para poder serlo. Y pues el beneficio en el caso de las sociedades es obligatorio. Es obligatorio que un auditor sea el que firme el balance. Me imagino que a eso va referida la pregunta. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice... Dice, si las cooperativas están exentas de renta, si las UDP no lo están,
y dice que el cuánto tiempo de establecer un emprendimiento hay que comenzar a declarar. Las cooperativas están exentas de rentas aquellas que lo solicitan, porque si no lo solicitan, no. El procedimiento es a petición de parte. Las UDPs no tienen excepción de rentas, ellos deben de declarar su IVA y su renta. El cuánto tiempo el emprendimiento hay que comenzar a declarar desde el momento en el que se inscribió en el Ministerio de Hacienda. En los primeros 10 días al siguiente mes de su inscripción debe de empezar a declarar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Alex Platero y dice, en una empresa, ¿cuál es la retribución que ofrece la organización a sus diferentes grupos de interés? La retribución que ofrece a la organización a sus diferentes grupos de interés. Tal vez si nos la puede ampliar, Alex. Tal vez abre el micrófono y nos la amplía. Porque entiendo yo que dice en una empresa cuál es la retribución que ofrece la organización a sus diferentes grupos de interés. Sí, así es. No sé si tal vez Alex pudiera ampliar ahí un poquito la pregunta. Y tal vez en todo eso quizás responder la siguiente, que dice, declarar IVA todos los meses, pero pagar solo si vendemos, dice. Esa es la pregunta que están queriendo aclarar ahí. Ajá, ahí declarar IVA y pago a cuenta todos los meses y pagar solo si se vende, correcto. Solo que declarar siempre, ¿verdad? Las famosas declaraciones sin valor a cero, cuando no hay ventas, y cuando hay ventas, pues pagarlas, correcto. Licenciada, quizás consultarle qué pasa en el caso de, porque por ejemplo hay muchos asocios que usted bien lo decía, se legalizaron hace muchos años ya dentro de lo que es el programa Seamos Productivos, pero muchos de ellos cuando no vendían no declaraban justamente lo que se está mencionando. Entonces, ¿qué sucede en el caso de que una empresa esté registrada y no vendió un mes y tampoco declaró? O también vendió pero no declaró. ¿Qué pasa cuando una empresa no declara el IVA? Es acreedora de multas. De hecho, tenemos muchas empresas insolventes que se inscribieron al IVA y no declararon nunca. Y llevan años en esta condición. Entonces ha generado multas. Y la multa que genera es de $75 por no declarar, aunque sea cero. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Mauricio Díaz. Pregunta que con cuántos socios se podría inscribir una empresa. Con 2 como mínimo, en el caso de las sociedades. Como 2 como mínimo, y en caso de las cooperativas 15. Y en el caso de las UDP, de igual manera podrían ser con 2 como mínimo. Sí, en el caso de las UDP 2 como mínimo también. Ok, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más o si ya Alex Platero nos puede ampliar también con la pregunta que hacía. Y si no, pues estaríamos cerrando la actividad, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Dice Alex que se refiere a la retribución que ofrece a sus diferentes grupos de interés, accionistas y proveedores, dice. En cuanto a la retribución que ofrece la organización, en el caso de accionistas, no sé si va orientada a esto, y me gustaría si cuando se le dé respuesta me dice si era eso. Tal vez la retribución económica que se le tendría que dar a los accionistas por cada uno de las acciones suscritas y pagadas, y en el que venir de la empresa, pues ha habido aumento o hay algún interés que genera
esa acción por ganancia, pues se tendría que retribuir económicamente. Y en el caso de sus proveedores, pues nada más la parte que hablamos del IVA que él compra con facturas de crédito fiscal, y ese IVA pues le ayuda a reflejarlo en el Ministerio de Hacienda. No sé si va referido a eso la pregunta. Okay, gracias. Acá pregunta también Billy Rodríguez. Dice si se pueden realizar todos los trámites de legalización en línea. En el caso de mi empresa.gov sí se pueden hacer en su mayoría. Se puede hacer Ministerio de Hacienda, CNR, Ministerio de Trabajo, Seguro Social y Digesti, pero retirar en San Salvador. En el caso de los demás trámites, si se quieren hacer regionales en las dependencias departamentales, tiene que ser de manera presencial. Ahorita, yo creo que la pandemia nos va a ayudar a orientar más todo este servicio de digitalización de los servicios de todas las instituciones que son tan importantes y tan necesarias, porque para legalizar empresas en otros países pues no requieren tanto requisito y tanta información en papeles, sino que puede ser de manera digital. De hecho, aquí tenemos avances, como les digo, y les repito, en el caso de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, ya no es necesario ir hasta la institución, sino que ellos generan el documento y lo mandan en línea. Que bien sería que adelantemos esa parte en El Salvador y hagamos la legalización de empresas de esta forma. Pero reconozco que hay varios aspectos de legalidad, como en el Código de Comercio, que obliga a las instituciones a pedir de manera presencial los documentos. De hecho, las reducciones del 74% son para incorporar en los libros que lleva el Centro Nacional de Registro en el Registro de Comercio para cada una de las sociedades, de los balances. Entonces todavía se lleva como el método antiguo que está reflejado en cada uno de los códigos. Muchas gracias, licenciada. Preguntan también aquí en el chat que si no pasáramos en el rubro de la empresa, siempre serían 2 socios como mínimo o 15 como máximo, pregunta. Si no pasamos, perdón. La pregunta se refiere si independientemente del rubro de la empresa, siempre serían 2 socios como mínimo y 15 como máximo. Creo que ahí, no sé si hay un límite, licenciada, de socios. No, en el caso, no hay un máximo, hay un mínimo. En el caso de las sociedades mercantiles dice que no se puede constituir con un mínimo, no se puede con menos de 2 personas. Y en el caso de las cooperativas no se puede con menos de 15 personas, pero no hay un máximo. Es independientemente del rubro al que se dirige la empresa, ¿verdad? Ajá. Aquí hay otra pregunta, dicen que cuáles serían las consecuencias para la empresa que pudiera traer a futuro si no declaran impuestos de la empresa. Es decir, me imagino yo que si ya pasaron varios meses que no han declarado y están registrados, ¿qué pasa en el mediano y en el largo plazo? Insolvencia tributaria. Y la insolvencia tributaria no solo se ve reflejado en aspectos de la empresa, sino que en aspectos personales. Esto puede llegar a afectar hasta aspectos crediticios. Cuando una persona está solicitando créditos, tarjetas, está insolvente, y eso le genera problemas aún para acceder a cargos públicos para el empresario que así lo requiere. Muchas gracias, licenciada. Aquí hay otra pregunta de Maribel Quintanilla. Dice, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder legalizar una empresa? Creo que pues ahora usted nos ha expuesto un par de pasos y algunos documentos que se deben presentar. Yo creo que acá ya si alguien quiere legalizar su empresa y profundizar un poquito más, quizá poder abocarse a CONAMIPE, ¿verdad, licenciada? No sé si pudiera compartirles quizás cómo trabaja CONAMIPE también, si se pudiera aprovechar este espacio, en el caso que alguna de ellas quiera asesoría un poco más personalizada, conocer los requisitos y de qué forma pudieran recibir el servicio.
Claro, nosotros como Conamipe damos este tipo de capacitaciones, pero también damos asesorías personalizadas para cada una de las personas que así lo solicitan. En el caso de legalizar empresas, como bien lo decía Karen, pues hemos dado esta capacitación con los diferentes requisitos que son básicos para la formalización. Primero acudir a una institución, después otra. Entonces podría decirle que básicamente legalizar una empresa lo que tiene que hacer es ir a diferentes instituciones de gobierno para poder inscribirla y poder obtener el registro correspondiente en cada una de ellas. Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Y en el caso que quieran continuar pues recibiendo quizá una asesoría más personalizada, les voy a compartir yo, en el caso de los docentes, los números de call center. Creo que quizás esa sería la forma en que ellos se pudieran vincular con Conamipe, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo le pasé a Karen información de teléfonos de call center con los cuales se pueden comunicar para poder solicitar asesoría o capacitaciones o lo que ustedes deseen en cuanto a micro pequeña empresa. Ok, muchas gracias. Acá hay un comentario, dice por lo menos acercar las oficinas de inscripción, una oficina en cada cabecera departamental. Creo que sería ideal eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y aquí hay una última pregunta, dice ¿cuáles son las consecuencias legales si el patrono no declara el seguro social en algunos meses del periodo contable de los trabajadores? De igual manera, pues lo que recae es insolvencia, multas por no declarar eso en el Ministerio en el Seguro Social, perdón. Además de haberle retenido esa cuota a sus trabajadores y no estarlos pagando en consecuencia de que ellos no tienen la posibilidad de pasar consulta, el cual es su derecho, y sus familiares también hay una consecuencia penal, porque si hay una retención indebida de lo que es un derecho laboral, y si la empresa no los cancela en su momento y han sido descontados del trabajador, esto se penaliza hasta con cárcel, igual con el problema de las AFPs que se han dado en otros lugares. Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, creo que quizá ya no hay más preguntas. De igual forma, entonces, nada más agradecerle por su tiempo, gracias por el aporte, por la valiosa información. Yo espero que verdaderamente pues haya sido una jornada de aprendizaje para todos y espero que hayan solventado todas sus dudas. De igual manera, yo les voy a hacer llegar lo que es la presentación, lo que es la grabación de la conferencia y también, bueno, dentro de la presentación va lo que son los links. Y en cuanto yo tenga lo que son los links de los próximos webinarios o conferencias que va a realizar Conamipe, yo se los estaré compartiendo, los números de call center por si ustedes quieren continuar o ya iniciar un proceso de legalización, ya sea de una empresa a nivel personal o a nivel familiar, o incluso quizá el emprendimiento que hayan podido generar en lo que es los módulos de cultura emprendedora que están recibiendo, ¿verdad? Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, gracias por su tiempo, agradecer a la gestión también de los docentes, a todos los estudiantes que tomaron a bien la invitación y pues gracias, licenciada Marlene, de verdad espero que haya sido mucho aprendizaje para todos y si alguien, ya sea mi coordinadora o la licenciada Dina también quiere dar unas palabras, de igual manera la licenciada Marlene, pues este es el tiempo en que podamos hacerlo, ¿verdad? Gracias. Bueno, como Instituto Nacional, doctor Zapelio Navarrete, y en nombre de la dirección, de mis compañeros y de nuestros queridos estudiantes, agradecemos la participación de la licenciada Marlene, ¿verdad? Tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, qué bueno. Y también agradecemos a nuestros queridos estudiantes que han estado atentos a esta conferencia. A ustedes también como Ministerio de Educación estamos muy agradecidos y a nuestros queridos y estimados compañeros que han estado también acompañando a sus estudiantes. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias Agradecer por la oportunidad.
Muchas gracias por la oportunidad que se me ha dado de compartir en este momento con Estoy en ustedes. una conferencia. Y pues estamos a la orden. Permítame. Bueno, Perdón, de la licenciada. parte del Ministerio de Educación, de parte de la Gerencia de Educación Técnica y Tecnológica, agradecerle tanto a lo que es el espacio que nos brindó la licenciada de CONAMIPE para hacer lo que es este webinario en base a lo que son las necesidades que los institutos van abordando con lo que son los asistentes técnicos, y en este caso pues un agradecimiento bien puntual a la licenciada Marlene Elizondo, que anteriormente nos había dado este tipo de conferencias pero de forma presencial, y se había realizado con los docentes que se estaban capacitando. En este aspecto ahora lo hemos trasladado a una forma ya virtual y directamente con lo que son los estudiantes para solventar lo que son las dudas. Y agradecer también a la directora, a la Ñadina Rosalía Umaña, por el espacio que está realizando y el espacio que le está dando a lo que son los estudiantes y docentes para tener este tipo de conferencias y ir solventando todo lo que son aquellas dudas que van surgiendo desde el aula. Y agradecer también al esfuerzo que han hecho los estudiantes a los docentes, porque estamos de una manera virtual, no es una forma presencial, y algunas veces no depende de nosotros que nos podamos conectar, sino que de diferentes aspectos y el sacrificio que están haciendo tanto docentes, estudiantes y CONAMIPE para ir solventando todas esas dudas. Y esperamos la participación del centro educativo en otras conferencias, que no sea esta la primera. Y agradecer también a Karen por el acercamiento que ha tenido y el trabajo que está desarrollando con lo que son los docentes y estudiantes. Un saludo de parte de la gerencia. Muchas gracias. En el chat les voy a dejar, para todos los estudiantes que no habían logrado llenar la asistencia, les voy a dejar el link, no se les olvide llenarla. Y pues muchas gracias a todos, verdaderamente agradecerles el espacio nuevamente. Y muchas gracias, licenciada Marlene, por su tiempo. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos siempre a la orden y en comunicación. Los docentes ahí ya, pues cada uno de ellos tiene mi número. Yo les voy a hacer llegar toda la información que esté recibiendo de parte de CONAMIPE para que puedan ir integrándose también a estos procesos de asistencia que tiene CONAMIPE. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz tarde.